ya vendrá, esperemos. Bien, siempre digo los mismos nervios de siempre, parece un speech lo que digo, pero siempre me da esos nervios lindos de estar delante de la presencia de Dios, poder compartir la palabra, tener la responsabilidad de compartir la palabra, entendiendo que es lo que el Señor ha puesto en mi corazón compartirlo. Primeramente, siempre la palabra nos interpela, nos habla, nos corrige, y es lo que quería compartir en esta tarde. Se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, del versículo 14 al 16, y el relato bíblico sigue en Hebreos 5, del 1 al 10. Así que ya le aviso de leer todo corrido. Si lo han encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Y el título dice, depende de la versión de la Biblia, pero dice Jesús el sumo sacerdote. Y la palabra de Dios dice, Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdotes, que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiando en Él. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso, Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Dios elige a los jefes de los sacerdotes para que ayuden al pueblo y para que presenten las ofrendas y sacrificios, para que Dios los perdone. Y como a esos sacerdotes también les resulta difícil obedecer a Dios, puede mostrarse paciente con los ignorantes y pecadores. Por eso tienen que presentar ofrendas y sacrificios para que Dios perdone los pecados del pueblo y también los de ellos. Pero nadie puede ser jefe de los sacerdotes solo porque así lo quiere, sino que Dios es quien lo elige y le da ese honor. Así lo hizo Dios cuando escogió a Aarón como jefe de los sacerdotes. Cristo no llegó a ser jefe de los sacerdotes porque así lo quiso, sino que Dios lo eligió y le dio ese honor. Fue Dios quien le dijo, tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. En otra parte de la Biblia también le dijo, tú eres sacerdote para siempre, como lo fue Melquisedec. Cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Aunque Él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que le obedecen. Por eso Dios también lo nombró jefe de los sacerdotes, como lo fue Melquisedec. La versión que leí es traducción lenguaje actual. Perdón, yo no avisé, quizás difería de lo que ustedes estaban leyendo. Y creo que todos nos consideramos cristianos. Y el ser cristiano es pertenecer a Cristo o ser seguidor de Cristo. Y como tal, Cristo dejó en su palabra un montón de enseñanzas para que nosotros tuviésemos en cuenta y siguiésemos sus pasos. Y donde me quería detener es en la profunda vida de oración que llevaba Jesús. Quizás pensaste que te iba a hablar del sumo sacerdote o te iba a hacer un estudio sobre el sumo sacerdote, pero no. Me paraban dos pasajes. Los dejé remarcados, dice, por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios, está hablando de Jesús, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios, Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Y en el verso 7 también dice, de 5:7 dice, cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios, y con lágrimas le rogó que librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y yo me decía esto, yo digo ser hijo de Dios, seguidor de Jesús, seguidor de Cristo, me considero un cristiano. Y siempre dije que hay 3 bases fundamentales en la vida de cada cristiano. Es palabra, ayuno y oración. Y Jesús nos deja reflejado en su palabra que era un hombre de oración. Y les voy a citar un montón de ejemplos en los cuales Jesús demostraba por qué oraba y por qué
y en qué momentos. Porque muchas veces nos cuesta orar, o nos ha costado orar, o nos ha costado comenzar a orar, o a mí solo me ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces, y me pasa. ¿No le pasa que uno se pone a orar, dice Señor, empieza a orar, y viene un pensamiento, escucha un ruido, y ya uno se dispersa de lo que está haciendo? Pero yo quiero seguir agradando a Dios, quiero obedecer, quiero cada día orar más por cada necesidad, como hicimos hace un ratito, orar por nuestra hermana, sabiendo que la voluntad de Dios está todo, o sea que nosotros debemos orar. Y tenemos el mejor ejemplo que fue Jesús en la oración. Hay muchos que quizás se conforman con oraciones cortas, queriendo respuesta rápida, digo yo. Mucha gente a último minuto se acuerda, ay Señor, ayúdame. Cuando tuviste todo el día para doblar tus rodillas, para tener un tiempo en la presencia de Dios, para poder recibir, la guía de Dios mediante la oración. Jesús cada vez que iba a orar, oraba con el sentido de que su Padre Celestial le diera directivas, digo yo. Él saber lo que tenía que hacer o de qué forma tenía que hacer las cosas. ¿Y por qué digo que era un hombre de profunda oración? Fíjense, en un montón de circunstancias, en el bautismo, en su bautismo, Jesús oró. Dice Lucas 3, 21, 22, cuando Juan terminó de bautizar a todos, Jesús vino y también se bautizó. Y fíjense que dice, y mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Luego se oyó una voz que desde el cielo decía, tú eres mi hijo a quien quiero mucho, estoy muy contento contigo. Que dice que mientras Jesús estaba bautizando, él oraba. Un ejemplo. El segundo, dice que Jesús estaba teniendo mucha fama. En Lucas 5 al 16. Su nombre se estaba haciendo muy conocido por los milagros, maravillas que hacía. Y la gente lo buscaba y se reunía mucha gente alrededor de Jesús. Pero dice que él se apartaba, la palabra dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No le importaba que viniese mucha gente, lo que él quería era buscar la directiva del Padre. Entender y saber qué es lo que tenía que hacer. Quizás vos me digas, pero era el Hijo de Dios, ¿cómo no lo vas a saber? Pero aún así, él siempre buscó la directiva. Luego de un día de muchas actividades, Jesús también iba a monte a orar. No sé en qué horario a usted le gusta orar mejor, si a la mañana, o a la tarde, o a la noche. Yo trato lo posible de orar en el tiempo que tengo, a veces a la mañana, a la tarde y a veces a la noche. A veces oro 3 veces por día. No digo que me quiero parecer a Daniel, porque no, pero a veces cuando voy teniendo tiempos, voy orando. Y Jesús oraba en todo tiempo. Dice que después de haber despedido a todos, dice en Marcos 6, 46, después que los hubo despedido, fue al monte a orar. O sea, Jesús, después de estar todo el día con gente, enseñando, sanando, siempre tenía un tiempito para ir a orar. Oraba por las cosas cotidianas. Cuando multiplicó los panes y los peces, dice que él bendijo los alimentos. Y muchas veces hay lugares, y esto no quiero que suene a una crítica, pero hay lugares cristianos donde uno va, lo invitan a almorzar y ni siquiera ora por los alimentos. Y uno dirá, pero es algo, pero tenemos la enseñanza de Jesús. Él oró por los alimentos. Antes de tomar decisiones, Jesús oraba. Cuando eligió a los 12, no los eligió porque eran lindos, porque venían con todos los estudios teológicos aprobados, sino que los eligió después de haber orado. Y hay un lugar y un momento donde yo digo, debe haber sido tremendo poder haber estado en ese momento, ¿no? Que aún en su momento de mayor dolor, Jesús no dejó de orar. Que fue en el monte Getsemaní antes de que fuese entregado. Él no cesó de orar. Y Jesús le decía, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no
no sea como yo quiero, sino como tú. Y fíjense que la Biblia resalta que las 3 veces que vino los discípulos, él le había dicho que se quedaran velando con él, las 3 veces los discípulos estaban durmiendo. Pero él no. Es más, la palabra añade que aún le caían gotas de sudor como sangre. Y sus últimas palabras en la cruz fueron una oración. Porque dice Lucas 23:46, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Fíjense si tenemos grandes ejemplos de Jesús orando. Y en la Biblia hay muchísimos más. Yo digo, el mejor ejemplo de oración que uno tiene en la palabra es el Padre Nuestro. Es una de las oraciones, a mi interés, más completas que tenemos. Y muchas veces ponemos excusa, no, yo no sé orar, yo no sé qué decir. Orar es hablar con Dios. Yo creo que nadie tiene inconveniente en hablar con alguien. Cuánto menos en poder hablar con Dios. Yo creo que debe ser un deleite para nuestras vidas, para nuestro espíritu, poder entrar todos los días en la presencia, en su presencia y poder orar. Yo en su momento aprendí a orar de una manera distinta. Yo era por ahí le hacía mucha pantomima a la oración. Y entendí que Dios es más simple. Entendí que realmente era hablar con el Señor. No era el palabrerío o de qué forma se lo iba a decir, sino de la manera más simple, de decir, Señor, mirá, me pasa esto. Señor, mirá, tengo tal o cual problema, necesito de esto. Y el Señor siempre oyó nuestras oraciones. Siempre oye nuestras oraciones. Él está atento al clamor de sus hijos. Y mirando esta vida de oración de Jesús, meditaba en cómo está mi vida de oración. ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando? ¿Le estoy dedicando tiempo a Dios? Porque también debo hacerme esa pregunta. Hoy estamos muy afanados con el trabajo, la familia. Hay algo que me llamó la atención ayer, íbamos con mi esposa a trabajar y venía escuchando la radio y me llamó tremendamente la atención y dije, no puede ser. En la cual creo que la verdad mayoría estamos incluidos. Y en una encuesta a nivel mundial, la Argentina está quinto, en la posición 5, en las personas que usan el celular. ¿Y cuántas horas se imaginan ustedes que en promedio usa un argentino el celular? No, tanto no, pero... No. Según el estudio que hicieron, 9 horas 39 minutos por día usamos el celular. Yo lo dividía de esta forma. El día tiene 24 horas. Dividiéndolo en tres periodos de 8 horas. 8 horas descansamos, en la gran mayoría. Algunos uno más, un poquito menos, otros. 8 horas normalmente trabajamos, ¿verdad? Y 8 horas nos quedarían para tener ocio y dedicárselo al Señor. Ustedes imagínense que en lugar de dedicarle de nuestra vida, ya le estamos robando o a las 8 horas de trabajo, o a las 8 horas de ocio, o a las 8 horas de descanso, 1 hora 40 casi, con el celular. Y yo me incluyo. Yo soy una persona que vivo con el celular. De hecho, por ahí mi señora a veces me dice, estás todo el día con el celular. Y eso me interpelaba a mí. ¿Dedico mucho tiempo al celular? ¿Y cuánto tiempo a la oración? Pero yo trabajo, el celular lo uso para trabajar. Bien, ¿cuánto tiempo lo dejás de lado y decís, lo dejo y voy a orar? Me sorprendió realmente, y nos mirábamos y dijimos, no, es increíble, nunca lo tuvimos en cuenta eso. Es tiempo que nosotros vamos perdiendo de lo nuestro y es tiempo que perdemos de estar en la presencia de Dios también. Porque de las 8 horas que siempre digo que nos sobran de las 24 o de las que tendríamos que aprovechar, 8 horas es un montón de tiempo. ¿Cuánto le dedicamos al Señor? Hacemos deporte, estamos con la familia y el Señor también necesita que nosotros estemos en la presencia de Él. Y que el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a su presencia, que nos acerquemos a Él.
Muchas veces cantamos, Señor, yo quiero entrar en tu presencia, quiero estar en tu presencia. Y el Señor quiere que nosotros estemos en la presencia de Él. Y traje una reflexión sobre la esposa sorda, no sé si alguien la conoce. Dice así: cierto día un hombre llama al médico de la familia y le dice, doctor, lo llamo porque mi esposa tiene un problema. ¿Cuál es el problema de tu esposa?, le dice el doctor. Sordera, doctor, no escucha casi nada. Entonces el médico va a hacer lo siguiente, va a hacer lo siguiente. Haga usted un test fácil, un diagnóstico fácil. Ubíquese en una cierta distancia de ella y háblele en tono normal hasta percatarse de la distancia en la cual ella puede escucharlo. ¿Está bien? Perfecto, le dice el hombre. A la noche la esposa estaba cocinando, estaba en la habitación, más o menos calcula 15 metros, dice él, y dice, mi amor, ¿qué vamos a cenar? Espera un cachito, no recibe respuesta. Sale de la habitación, se acerca, calcula 10 metros, vuelve a repetir, mi amor, ¿qué vamos a cenar? No recibe respuesta. Hace otros 5 metros más, vuelve a decir, mi amor, ¿qué vamos a cenar? No recibe ninguna respuesta nuevamente. Hasta que no le queda otra que ponerse detrás de su esposa y decirle, mi amor, ¿qué vamos a cenar? La esposa se da vuelta y le dice, mi amor, te dije 4 veces pollo con papas. A veces nosotros creemos que el problema lo tiene el otro y realmente el problema lo tenemos nosotros. A veces creemos que Dios no escucha nuestra oración, sin embargo Dios está como la esposa diciendo, ya te dije, yo ya te di la victoria en esto, yo ya te bendije con esto, yo ya te saqué de esto. Pero nosotros estamos lejos de Dios. Nosotros somos los que tenemos el problema que no nos tomamos ese tiempo de decir, Señor, hoy vengo y me postro en tu presencia, hoy vengo y me postro delante de ti para orar, para contarte lo que me pasa. Cuanto más cerca estoy del Señor, más fácil y pronto podemos escucharlo, como le pasó a este hombre. Acercaos pues a mí, yo me acercaré a vosotros, dice la palabra. ¿Y de qué manera me voy a acercar al Señor? Vos me podrás decir, sí, leyendo la Biblia, sí. Pero cuanto más cercano estoy con la oración, cuanto más cerca lo tengo a Dios, más fácil se me va a hacer todo. Porque voy a tener de parte de Él la respuesta, voy a tener de parte de Él la forma en la cual afrontar el problema o la circunstancia por la cual estoy pasando. Muchas veces nos ahogamos nosotros mismos en nuestro propio problema porque nosotros queremos resolverlo creyendo que con 15 minutos, Señor, acordate que necesito esto. Hago de Dios un pibe, digo yo. Señor, dame esto. Señor, dame aquello. En lugar de tener tiempo de calidad con el Señor. A veces no es necesario estar 5 o 6 horas orando. Si Dios te pone, gloria a Dios. Pero muchas veces he entrado a orar, como decía, y he dicho miles de cosas, y he repetido como el loro, diciendo un montón de cosas. Y yo creo que el Señor me miraría de arriba y me diría, Ale, ¿cuándo me vas a decir algo interesante realmente? Siempre me decís lo mismo, estás repitiendo. Y me ha pasado de entrar en oración 15, 20 minutos y derramarme en la presencia de Dios. Y sentir cómo Él realmente responde a nuestras oraciones. Por eso es importante estar cerca del Señor. Por eso es importante estar cerca mediante la oración. Es la clave, como dice la palabra, de un genuino acercamiento a Él. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas que tú no conoces. Yo siempre decía, ese es el número del Señor, el número de teléfono del Señor. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Y muchas veces no nos postramos delante de su presencia. Aunque no recibamos una respuesta rápida, debemos perseverar y permanecer en la oración. Debe ser uno de nuestros fundamentos como hijos de Dios, la oración en nuestra vida.
Daniel en 2 oportunidades era un hombre de oración. La primera vez, ¿qué le dice el ángel? No, ni bien fueron oídas tus palabras, me mandaron con la respuesta. La segunda vez, Daniel oró y el ángel le dijo, 21 días tardó, dice la palabra, en traer la respuesta a Daniel. A veces nosotros queremos respuestas rápidas, como decía, pero los tiempos de Dios no son los mismos que los nuestros. Los tiempos de Dios son perfectos. A veces lo que Dios hace mediante ese tiempo de espera es probar nuestra perseverancia, nuestra permanencia, nuestra paciencia. Probarnos realmente si nosotros nos postramos delante de la presencia de Dios, no solo para pedir, sino también para agradecer. Porque siempre o la gran mayoría de las veces vamos adelante del Señor para pedir. ¿Y cuánto oramos en agradecimiento a Dios? ¿Cuántos nos levantamos a la mañana y decimos, gracias Señor por un nuevo día, gracias Señor porque estoy vivo, gracias porque puedo adorarte, porque puedo alabarte, gracias porque me das la posibilidad de contemplar a mi familia, gracias porque tengo salud, gracias porque tengo trabajo? Esa es una forma de orar. La palabra me dice, orad sin cesar. Hace poco el pastor hizo mención al texto. Y orar sin cesar no es que tengo que estar arrodillado 24 horas orando, no, pero el Señor me manda a orar sin cesar. Quizá el hermano no va a trabajar porque está orando, pero no es así. El pastor fue muy claro y también lo tomamos para nuestra vida. Muchas veces vas manejando, muchas veces estás en lo cotidiano y elevas una oración al Señor. Porque como dije, no es la cantidad de palabras, no es toda la parafernalia que le hagas, sino es la comunión que tengas vos con el Señor. Es la común unión con Él en oración y decir, Señor, pongo esto delante de tu presencia, pongo este día, pongo mi trabajo. Que van a pasar cosas, seguro, pero sabemos que están permitidas por Dios. Y yo ya lo puse en oración, Señor, esto se te cargo vos, yo hasta acá puedo, más de acá no. Por eso te animo a no decaer en la oración. Como decía, son los 3 pilares fundamentales de un cristiano: palabra, oración y ayuno. Y yo creo que mediante la oración recibimos revelación directa del Señor. ¿Cuántas veces estamos orando y el Señor trae una palabra a nuestras vidas? Impacta nuestras vidas. Una palabra para entregar a algún hermano que está en necesidad o no, o para advertirle. Fíjese cuán importante es la oración en nuestras vidas. O debe ser en nuestras vidas. Por eso te animo en esta noche a que si venías medio con el tema de la oración, a que te esfuerces. A que te esfuerces, a que hagas te levantes un poquito más temprano y dispongas ese tiempo para orar delante de la presencia del Señor. Hace poco me encontré con un chico joven y me decía, no, hace rato, que me cuesta orar. Lo que pasa es que estoy trabajando, viste que trabajo y llego cansado a mi casa y a la noche quiero orar y me duermo. Y a la mañana me tengo que levantar muy temprano y se me complica porque... Le dije, ¿a qué hora te levantás? A las 6, levantate 5:30. Media hora. No te digo que te levantes a las 3 de la mañana, vuelvo a repetir, si el Señor te levanta y te hace estar 4 horas orando, 5 horas orando, porque puede hacerlo, el Señor muchas veces te levanta y te hace orar por cosas específicas o por diferentes circunstancias. Hacelo, obviamente, sé obediente a lo que te llama el Señor. Pero a veces no es necesario, a veces es poder entrar en su presencia, poder decirle, Señor, papá, acá estoy. Porque la palabra dice, entra en tu habitación y cerrada la puerta. Ora al Dios en lo secreto y el Dios de lo secreto lo hará público. Amén. Muchas veces necesitamos entrar en esa habitación, cerrar la puerta y quedarme con Él y yo. Y decirle todo lo que me pasa, plantearle mi situación, para que Él se glorifique en nuestras vidas. Para que muchos vean cómo es Él el que pelea por nosotros, no yo. Las mejores batallas, siempre digo, las ganamos en oración.
las mejores bendiciones mediante la oración. Así que esta es la palabra porque tenemos el mejor ejemplo que fue Jesús en oración. En todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, Él oraba. Y nos dejó, vuelvo a repetir, la más maravillosa oración a mi entender. Porque es más, el Señor le dice, y ustedes oraréis así, cuando les dé al Padre Nuestro. Ustedes oraréis así. Por ahí decís, yo no sé orar, porque también lo he escuchado, pero yo no sé orar. Bueno, decir el Padre Nuestro. Comenzá por algo. No te quedes con que el no sé, no puedo, no me da. A veces un pequeño paso es el que comienza a hacer la diferencia. Y yo digo, cuando uno le empieza a tomar el gustito a orar, a leer la palabra, a encontrarse cara a cara, día a día con el Señor, todo va cambiando. Nuestro panorama cambia, nuestra familia cambia. Todo lo que antes por ahí veías más o menos, ahora lo ves con otros ojos. Quizás estás pasando por la misma situación, pero sabés que estás todos los días encontrándote con el Señor y se lo estás poniendo en sus manos. Y todo lo que uno deja en las manos de Dios sabe que es perfecto, Él lo va a hacer perfecto. Así que esta es la palabra, hermanos, espero que sea de bendición. Para mí lo ha sido y los animo a seguir orando, a seguir permaneciendo en la oración, a tratar de no ser como el hombre con la esposa, de quedarme lejos, sino estar cada día más cerca de la presencia de Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos y necesitamos cada día estar más cerca de la presencia de Dios. Necesitamos estar orando cada día más. Necesitamos estar cada día más en comunión con Él. Así que Dios los bendiga, hermanos.